buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Péndulo por Unicanal. Hoy tenemos un programa dedicado al Partido Colorado y a su candidato Mario Audo Benítez. Va a estar con nosotros los dos primeros bloques. Vamos a hablar de todos sus planes para nuestro país durante, si es que llega a la presidencia del 2018 al 2023. ¿Qué contempla sus planes? ¿Cuáles son sus prioridades? De eso vamos a hablar con Mario Audo Benítez. El último bloque vamos a estar en contacto con Paolo Berizzi, quien es el embajador de la Unión Europea en nuestro país, y con Hugo Sobral, director adjunto para las Américas de la Unión Europea. Hay muchos temas que tocar, sobre todo lo relacionado con las negociaciones Mercosur-Unión Europea. 20 años de negociaciones casi, 20 años todavía no hay acuerdo. ¿Por qué no se firman los acuerdos? Vamos a hablar con el embajador y también acerca de la situación de la Unión Europea respecto de Latinoamérica y los problemas políticos en esta parte del mundo. Después de la pausa ya estamos con el candidato colorado. ¿Qué tal, senador Mario Benítez? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, Carlos. Un gusto de estar contigo y con la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar venir. ¿Hasta qué hora mañana va a ser senador? ¿Y desde qué hora va a dejar de ser senador? Bueno, mañana vamos a entregar nuestra renuncia para dedicarnos en este último tramo a todo lo que exige esta responsabilidad de ser candidato del Partido Colorado. Y creo que corresponde dar un paso al costado porque es una función que no la voy a poder cumplir en este inicio del periodo parlamentario y por principio corresponde que me vaya a presentar mi renuncia. Lo voy a hacer a la mañana y creo que eso se tiene que tratar en la primera sesión del Senado. No creo que tenga ningún problema. Pero desde mañana, bueno, ya presento mi renuncia y sentimientos encontrados. Realmente es la primera vez que yo soy parlamentario, este periodo. Y tengo que decir, Carlos, que a pesar de a lo mejor los prejuicios que uno tiene hacia un cuerpo colegiado, ha sido una experiencia muy importante y creo que me va a servir muchísimo para el futuro, ¿verdad? La experiencia de estar dentro de un cuerpo colegiado es fundamental y el protagonismo que tuvo el Senado de la Nación en este periodo presidencial, creo que no lo tuvo nunca antes. Y eso lo dice. ¿En qué sentido protagonismo? En todo sentido. Fue un poco primero un poder del Estado donde al inicio del proceso presidencial se pudo demostrar los resultados que podemos tener para la República, sosteniendo primero el debate respetuoso y la pluralidad del pensamiento, pero generando consensos mínimos en pos de la nación, ¿verdad? Imagínate, Carlos, tuvimos experiencias muy alentadoras que generan esperanza hacia el futuro, ¿verdad? Porque pasamos leyes importantísimas. Primero la modificación de la ley de defensa, la ley de acceso a la información pública que revolucionó y va a seguir revolucionando el empoderamiento de la ciudadanía para el control del manejo de los recursos públicos. La ley de responsabilidad fiscal, que también fue una ley propuesta por el Ejecutivo, trabajada en el Legislativo, para generar esta conciencia de responsabilidad en las cuentas públicas. ¿El freno de la reelección? Eso ya al final, ¿verdad? Te digo que todo este proceso, al inicio se construyeron la ley de APP, que es una nueva herramienta legislativa, la reforma del régimen de obras públicas, la 5074,
el apoyo para la construcción de una estructura financiera importante, la emisión de bonos y otras leyes que el IRAGRO para profundizar la formalización en la economía agraria y que se incorporen muchos sectores al sector formal de la economía y muchos otros proyectos y los debates, ¿verdad? Yo también profundizamos la ley de tipificación de nepotismo y por sobre todo la herramienta en los consensos que se generaron el primer año, año y medio, casi 2 años. Es una experiencia alentadora sobre la posibilidad de, a pesar de nuestras diferencias, que haya un debate enriquecido y que se puede construir consensos y trazar un destino único para la nación, ¿verdad? Y bueno, después obviamente el protagonismo por la lucha fue uno de los poderes que se mantuvo de alguna manera absolutamente independiente y mantuvo el equilibrio de poder que requiere un sistema republicano, ¿verdad? No fue un poder del Estado subordinado a ningún otro poder, ¿verdad? No fue subordinado, pero sí fue anti. Yo creo que no. Sobre todo el Senado fue anticartista. Yo creo que no. Mira, cuando yo fui presidente del Congreso, estaba como líder de la disidencia y pugnando por la candidatura a la presidencia del Partido Colorado. Sin embargo, fue el presupuesto más equilibrado que promulgamos en los últimos 12 años, ¿verdad? Y vos sabés que la última palabra en el presupuesto tiene el Senado de la Nación, ¿verdad? O sea, nosotros siempre hemos legislado de manera responsable, y eso podemos analizar proyecto por proyecto. Ahora, la enmienda no acompañamos, ¿verdad? Claro, y tampoco los 2 últimos proyectos de presupuesto. Los 2 últimos proyectos de Uno leyes que fue vetado, modificamos. claro, se modificó. Se modificó, pero el déficit de ese presupuesto era menos de 29 millones de dólares. O sea, tampoco era un enorme déficit. Ellos cuestionaban la no incorporación de bonos para el servicio de pago de deuda, que nos hemos comprometido a hacer una ampliación presupuestaria en marzo, ¿verdad? Y bueno, ellos consideraron que el veto era una herramienta necesaria para ese momento, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es su relación hoy con el presidente? Teniendo Excelente. en cuenta todas las diferencias a partir de los 2 años y medio de gestión hasta las internas. ¿Cómo está hoy? ¿Se recompusieron las relaciones? ¿Cómo está? Carlos, cuando uno honestamente hablando. Honestamente, totalmente una relación hasta muy grata para mí, ¿verdad? Porque el problema, Carlos, es que cuando uno está en un lugar donde una decisión afecta, uno pierde los privilegios de simplemente enojarse o de mantener una sociedad dividida o de no buscar la construcción de consensos, más aún al interior de nuestro partido. Entonces, creo que también la realidad a quienes queremos ejercer un liderazgo con responsabilidad y entendemos que de nosotros no depende solamente 1 o 2 personas, sino que depende el fortalecimiento institucional de la República, la fortaleza de nuestro partido. Entonces uno tiene hasta la obligación de, así como en un proceso interno, liderar la construcción de una alternativa, también una vez culminado nosotros que creemos que la democracia se sustenta sobre la fortaleza de los partidos políticos, que creemos en el sistema de partidos, nos obliga a los líderes de los movimientos internos a empezar a construir consenso, ¿verdad? Entonces, ahora, el diálogo, obviamente, al inicio fue un diálogo institucional y en el trabajo cotidiano, en la búsqueda de la consolidación de la integración del partido. Hoy día ese intento de diálogo y consenso dentro de su partido es cuestionado justamente por aquellos con los que se establecieron alianzas en el Senado, ¿verdad? Con la oposición. Le critican a usted que de haber sido tan duro con el presidente Cartes. Justamente hoy pasábamos en el noticiero, hace un rato nada más, las declaraciones de Mateo Olmelli diciendo que, ¿quién le entiende hoy a Mario Audo Benítez?
De ser un crítico, ahora está muy cerquita del presidente Cartes, como tratándolo de incoherentes. Decía yo que finalmente son colorados y lo que buscan es que el Partido Colorado tenga la mayor cantidad de votos para que siga en el poder. ¿Eso es ser incoherente o no desde su punto de vista? No, es una obligación que yo tengo. Y lo hago primero, imagínate, si yo no soy capaz de unir a mi partido, ¿cómo voy a unir después al pueblo paraguayo? O sea, si ni a mi partido le puedo unir, ¿cuál va a ser el mensaje de unidad nacional y de reconciliación nacional que realmente es lo que yo vengo a proponer desde la política? Obviamente entiendo que nuestros adversarios especulaban, ¿verdad? Y legítimamente especulaban a que el partido no se una. Entonces, obviamente van a construir un discurso no tanto de un proyecto propio, sino de tratar de cuestionar algo que cualquier político de primer grado entiende. Él también le enfrentó tuvo una competencia interna y hoy es jefe de campaña del proyecto de la alianza, ¿verdad? Y es lo lógico, como están tratando de unir todas las fuerzas posibles para construir una fortaleza electoral en contra del Partido Colorado. Y es lo lógico, y se unen entre quienes anteriormente también tuvieron enormes diferencias y estuvieron en lugares totalmente antagónicos en el proceso reciente. ¿Se refiere al juicio político que se impulsó contra Lugo? Eso anteriormente y ahora también en la enmienda. O sea, son aliados quienes cuestionaron todo el procedimiento, quienes buscaban, pero yo no quiero hablar tanto de eso, ¿verdad? Pero yo entiendo de que ellos tienen que construir un discurso, especulaban tal vez a que el partido no se una, y es nuestra obligación, tanto mía como la de todos los líderes del partido. El partido está unido como nunca antes, y eso va a tener una consecuencia en el resultado electoral. Y aparte, hoy consolidado el partido, yo voy a seguir hablando con otros sectores y estoy seguro que por primera vez tengo esa esperanza de que por primera vez en la historia del Partido Colorado reciba apoyo de movimientos políticos por fuera del coloradismo. Y de esa manera... ¿Estás hablando con algunos? Estoy hablando con muchos. ¿Con quiénes, por ejemplo? Con muchos. ¿Quiénes? Es que no quiero adelantar. Uno o dos por lo menos. Con muchos sectores. Porque hay una franja, porque los liberales se jactan de tener una franja colorada apoyándole. ¿Ustedes tienen una franja liberal apoyándole? No sé si una franja liberal, pero hoy movimientos que están compitiendo en listas parlamentarias tenemos muchas coincidencias con algunos sectores que de ahora en adelante yo voy a iniciar un proceso de diálogo con ellos para ya empezar esta nueva era en el Paraguay, ¿verdad? Donde las peleas, el ciudadano está harto de la pelea estéril entre los políticos y que eso nos imposibilite solucionar los problemas de seguridad que tiene la gente, los grandes déficits en términos de construir una política mucho más inclusiva, mejorar nuestras políticas educativas, reformas estructurales que necesita el Estado. Esos son los temas que a nosotros nos tiene que preocupar, y para poder generar transformación en mediano y corto plazo, Carlos, necesitamos de consensos. Ahora, pero hay una cosa que me llama la atención. Usted está diciendo lo políticamente correcto en este momento. Se publicó que usted dijo que quería coloradizar de nuevo el servicio público. ¿Es cierto eso? ¿Quiere coloradizar de nuevo el funcionariado público? No. Porque eso sería ir por otra vía a lo que está expresando en este momento de querer unir a todo el pueblo paraguayo. No, yo creo que quien tiene que ser custodio del cumplimiento de un proceso y de un proyecto electoral tiene que ser quienes creen en ese proyecto electoral. Obviamente dentro de los parámetros razonables, éticos y lógicos. O sea, no simplemente por creer en un proyecto, pero hay mucha gente muy capacitada, comprometida con nuestra visión que está afiliada al Partido Colorado. Por supuesto que yo voy a buscar gente que colabore con nosotros, que tenga una coincidencia de pensamiento y no simplemente un burócrata frío, sino un burócrata comprometido que tenga una línea filosófica y doctrinaria y que haya creído y que haya apostado por un proyecto colorado. Ahora, mañana
hay otros que creen y que apostaron. ¿Quién va a ser el mejor custodio de una visión país? ¿Quién cree en esa visión país? ¿Quién luchó por esa visión país? ¿Quién cree en ese liderazgo? Esas personas son las que ¿Cuál más es su visión país? van a tener. Creo que tenemos que liderar un proceso de fortalecimiento institucional prioritariamente, ¿verdad? El Paraguay necesita transitar sobre instituciones fuertes, ¿verdad? Que cada vez dependamos nosotros menos ¿Qué es lo que no del tenemos? presidente de la Fuertes. República. Y no lo dicen ni Carlos ni Marito. Todos los estudios de doing business, de análisis de cuáles son los desafíos que tenemos como democracia, te marca como déficit número 1. La falta el debilitamiento, la debilidad institucional. La debilidad institucional. Y para dar ese salto cualitativo, que es lo que yo no es que digo hoy, vengo diciendo hace tiempo, que el salto que tiene que dar nuestra democracia es depender cada vez menos del presidente y cada vez recostarnos más sobre las instituciones. Para eso necesitamos grandes consensos, ¿verdad? Consensos, primero de cambio de una cultura patrimonialista, donde desde el Estado nosotros queremos seguir construyendo poder y no entendemos que lo que tenemos que hacer es dejar una nación que sea garantías para todos y que no sea amenaza para nadie. Entonces, ese cambio de visión y de compromiso democrático creo que es el salto que tenemos que dar en estos próximos 5 años. ¿Y cómo cambiar ese sentido patrimonialista en el pensamiento y en la acción política si el 92% del presupuesto es para gasto de los funcionarios públicos? ¿Cómo va a cambiar? ¿Y cómo usted le va a explicar a sus afiliados? Bueno, votame a mí, pero nosotros tenemos que cambiar y no podemos seguir gastando el 92% del presupuesto de los ingresos del país en salarios, porque no nos desarrollamos. Es cierto, nosotros tenemos que ampliar nuestro margen de inversión y el impacto presupuestario tiene que ir más a obras de infraestructura, a servicios de salud, a servicios de educación. Tenemos un alto impacto, hoy no es 92, hoy ya es el 75, 80 creo. Sí, pero con los datos rígidos del resto y tenemos que empezar a planificar, sí, a mantener un margen. Ahora, te voy a decir otra cosa, y eso vos podés estudiar fácilmente. En Uruguay, sobre la población económicamente activa, el 17% es funcionario del Estado, 17%, y tienen un Estado presente, tienen un buen servicio de salud, tienen una buena política educativa, sí, y es el 17%. El nuestro es el 11% de la población económicamente activa está empleada por el... Ahora, eso absorbe gran parte de nuestro presupuesto general de gasto de la nación. Entonces, tenemos que empezar a crecer menos en gastos rígidos y mantener más margen para obras, aumentando nuestra capacidad recaudatoria, ampliando nuestra base contributiva. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Va a crear más impuestos? No, yo creo que hay margen a través de la utilización de tecnología, luchando contra la informalización, ampliando nuestra base contributiva. Yo voy a apostar, estamos trabajando con un gran equipo. Mira, hay más de 80 personas técnicas en nuestro equipo de trabajo que están preparando un plan de gobierno realizable, donde uno de nuestros ejes es buscar. Yo creo que en el próximo análisis de nuestro Producto Interno Bruto va a crecer. Hoy tenemos 30.000 millones, yo creo que va a crecer. Pero reitera, Mario Audo Benítez reitera que no va a aumentar impuestos, no va a crear más impuestos al sector productivo durante su gobierno, ¿sí o no? No. No va. Mira la cámara. Yo quiero mantener, Carlos, una ecuación tributaria donde el Paraguay siga siendo un país competitivo. Nosotros tenemos problemas todavía de infraestructura, de mediterraneidad, y tenemos que seguir generando ventajas competitivas, primero para el capital nacional, para que siga habiendo inversión del capital nacional, y segundo, para el atractivo del capital extranjero que venga a complementar nuestra economía, ¿verdad? Significa continuidad de las obras públicas. Pero por supuesto. Ahora, nosotros vamos a cambiar, vamos a construir un modelo desde nuestra visión. Nuestro endeudamiento va también a impactar en más porcentaje sobre el índice de desarrollo humano. O sea, si el 98% en estos últimos años de bonos que se han emitido se fueron para obras de infraestructura, yo quiero por lo menos la mitad, lo estoy diciendo en campaña y hoy lo digo acá enfrente a la ciudadanía,
invertir en políticas educativas, en mejorar la tecnología en el área educativa, en fortalecer los hospitales regionales, en mayor equipamiento para los hospitales regionales. Tenemos yo sé qué Paraguay voy a recibir y yo sé claramente qué Paraguay voy a proponer dejar. Voy a hacer todo el intento de dejar. ¿Va a seguir con los bonos? Vamos, claro, nosotros vamos a tener... ¿Por qué tanto se cuestionó eso, doctor, el uso de los bonos para este gobierno? Y sin embargo usted dice que va a continuar con la emisión de bonos si justamente una de las críticas era el alto endeudamiento que estaba teniendo el Estado. ¿Va a cambiar el nivel de endeudamiento? Claro, lo que nosotros siempre hemos, no nosotros, Carlos, y la gran parte de todos los economistas del Paraguay, no es una crítica de la oposición coyuntural, es una reflexión de analistas económicos que hablaron de el endeudamiento, la velocidad del endeudamiento. Sí. De eso todo el pero mundo que era manejable todavía. Que todavía era manejable. Todavía es manejable. Yo creo que sí, que sigue siendo manejable, pero es un debate necesario. ¿Hasta dónde podemos a esa velocidad seguir endeudándonos? Y eso nosotros vamos a planificar. Obviamente, yo creo que el Paraguay todavía tiene un margen absolutamente razonable de endeudamiento. Me preocupa la velocidad y tenemos que cuidar para seguir teniendo una buena capacidad de pago, pero tenemos. Y eso va a depender también hoy del próximo análisis que se haga sobre nuestro Producto Interno Bruto, que inclusive nos puede dar mayor margen. Supongamos que nuestro Producto Interno Bruto crezca de 30.000 a 34.000 a 35.000. Eso sí, eso nos permite a nosotros un nuevo margen, porque ahí vamos a estar endeudados no el 22, el 23% de nuestro Producto Interno Bruto, sino eso va a bajar seguramente al 15, al 16, y eso nos va a dar, si hubo un crecimiento económico interesante, nos va a dar posibilidad de mayor endeudamiento, pero sí, nosotros vamos a... Ahora Evo Morales, en la última emisión de bonos de $1.000 millones que emitió bonos, 90% se fue sobre áreas que impacten en el índice de desarrollo humano. Y yo creo que hoy está bien lo que apostó este Ejecutivo en estos 5 años, gran parte en obras de infraestructura. Vamos a seguir, vamos a construir nuevas herramientas. Vamos a fortalecer la APP, vamos a fortalecer la 5074, vamos a presentar proyectos de ley de obra de infraestructura por impuesto. Es una ley que funciona muy bien exenciones a cambio de construcción de obras. Porque ¿qué pasa? De repente hay una gran industria que necesita mejorar su logística y que mejorar su logística no es parte del plan nacional de infraestructura, porque obviamente hay otras prioridades para el plan nacional de infraestructura. Esa industria o ese sector productivo puede plantear financiación y construcción de su infraestructura que ellos necesitan a cambio de un porcentaje de impuestos, que es una herramienta que está dando más de $1.500 millones de inversión en Perú a través de esa herramienta legislativa. Entonces, tenemos que seguir fortaleciendo las APP. Yo la hubiese hecho para generar credibilidad en una herramienta nueva. Siempre una herramienta nueva hay que construirla con credibilidad. Entonces, proyectos pequeños generan credibilidad de la herramienta, del mercado nacional y del mercado financiero internacional. Las APP que funcionaron sin problema hoy, la Ruta Naranjal, nadie tuvo ningún cuestionamiento. Creo que fue gran parte financiada por el mercado financiero paraguayo, sí. ¿Verdad? Entonces es una herramienta que ¿por qué la 5074 en la Trachaco no salió? Por su alto costo de financiamiento. ¿Por qué? Porque es una herramienta nueva que todavía no tiene credibilidad en el mercado internacional. Entonces yo de repente uno está ansioso porque son herramientas y hay necesidades, pero si los proyectos hubiesen sido de menos a más, que creo que es lo que tenemos que buscar en esta segunda etapa de la utilización de estas nuevas herramientas, son herramientas que pueden contribuir muchísimo en paliar nuestro gran déficit de infraestructura en este segundo, porque este va a ser el segundo periodo presidencial donde se vayan utilizando estas nuevas herramientas. Bueno, creo que ya la pausa, pasó volando esta media hora, usted muy tranquilo ahí, pero pasó volando. Le dejo una pregunta, dos preguntas, una de la teleaudiencia. Dice, ¿lo va a seguir teniendo a Santiago Peña como referente dentro de su gobierno en el área económica? Y la otra pregunta es, ¿se puede hacer algo mucho más rico en materia de uso de la energía para desarrollo del país? ¿Sí o no? ¿Y en qué tipo de proyectos? A la vuelta de la pausa.
Seguimos con el candidato colorado a la presidencia de la República, Mario Aldo Benítez, en los estudios del Péndulo. A ver si puede contestar las dos preguntas. Sí, con mucho gusto. Santiago Peña ya está trabajando con nosotros en el área. ¿Está en una de las mesas está ya, del proyecto? Trabajando. No sé si está en una de las mesas, pero está en la gran coordinación, ya participó de varias reuniones y él tiene mucha experiencia, fue miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, fue ministro de Hacienda y es un muchacho con una gran capacidad, ¿verdad? Y tiene una voluntad de contribuir en todas las áreas que sea posible. Él me dijo, yo estoy para trabajar y también agradezco, ¿verdad?, que siempre me está acompañando en lo que es el proselitismo. De hecho, tuvo un gesto muy importante, ¿verdad? El día de las elecciones me llamó a felicitar, después yo también le visité en su casa, ¿verdad? Y bueno, hoy estamos trabajando de manera absolutamente ya coordinada, ¿verdad? Y tanto en el área política electoral como toda su contribución y su conocimiento en los equipos de trabajo temáticos que se están formando. Hay gente que está trabajando todos los días de 6 de la mañana a 10 de la noche en cada área para tener una planificación adecuada y no perder ni un minuto de tiempo, ¿verdad? Y con respecto a la electricidad. Con respecto a la electricidad. Nosotros es nuestro mayor tesoro. Es nuestro mayor tesoro y no invertimos lo que tuvimos que haber invertido en forma y en tiempo. Hoy se están haciendo avances importantes, la línea de 500 kV. Nosotros hoy no sé si vamos a tener la posibilidad o la capacidad, pero de poder utilizar toda nuestra energía si no hacemos una inversión agresiva. ¿Piensa hacerlo? Pensamos hacerlo. Está en nuestros planes hacerlo. Y obviamente es el plan original. O sea, acá el plan original era Paraguay era importador de granos en los años 50. Primera etapa, ser productor de materia prima, ¿verdad? De alimentos. Así empezó las campañas trigueras, algodón, soja, mecanización de la tierra. Ahora la siguiente etapa tiene que ser políticas agresivas de industrialización de nuestra materia prima para darle valor agregado a lo que producimos, ¿verdad? A lo que sea competitivo. A lo que sea competitivo producimos y también que esa energía y ese proyecto de industrialización sea un atractivo para empresas que puedan instalarse a través de la ventaja competitiva tributaria. Dejar el conocimiento acá. Dejar el conocimiento acá, dejar las divisas acá y generar trabajo. La gente quiere trabajo. El Paraguay, pero hay que capacitar la mano de obra. Hay que capacitar las manos de obra. Vamos a incorporar en la media, parte de nuestro plan educativo, incorporar en la media ya oficios a través de cooperación con la SINAFOCAL y el SNPP. Entonces que uno cuando termine la escuela ya salga con un oficio. Incorporar módulos en la media. En los últimos 3 años en la media, incorporar módulos técnicos para que la gente ya salga con un oficio. Pero hay muchos colegios técnicos a los que no se le da prioridad. Hay que fortalecer los colegios técnicos. Hay que fortalecer los colegios técnicos. Pero el trabajo, Carlos, la gente quiere trabajar. El Paraguay quiere trabajar. Mira, y el trabajo es transversal a todo, porque una familia que encuentra trabajo tiene mejor acceso a la salud, le puede educar más eficientemente a su hijo. O sea, todo el trabajo dignifica la vida. Sin ninguna duda. Y nosotros tenemos que construir políticas y vamos. Te voy a dar un ejemplo a la persona que preguntó. La utilización de nuestra energía. Hace poco estuve visitando un arrozal en el Chaco. En el Chaco, pegado a la mano izquierda, diríamos, en el lado del Chaco, del río Paraguay, son muchas tierras que aparentemente palmares que eran improductivos. Y me fui a visitar cultivo de arroz, los pioneros que están haciendo ahí. Uno de ellos es Graciano Pereira, que está haciendo 800 hectáreas de arroz en el Chaco paraguayo, donde nadie pensaba. Sí, claro. Bueno, está teniendo una productividad, creo que de 10.000 kilos por hectárea, ¿verdad? Que es 10 toneladas. 3.000 más que el promedio del Mercosur. Y genera un enorme, porque el arroz se exporta a través del molino ya totalmente industrializado y se consume por el sistema de bombeo gran parte de nuestra electricidad. Y ahí vos tenés un circuito totalmente que genera la buena utilización del suelo,
alta productividad, producto totalmente con valor agregado, porque industrializado, generación de mano de obra, porque te genera una gran cantidad de mano de obra el cultivo de arroz, industrialización y utilización de nuestra energía para desarrollar nuestro país. Te estoy dando un ejemplo cómo se puede cerrar un circuito. Nosotros tenemos que ir fomentando las cuencas por ejemplo, del arroz. Te estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Pero sí tenemos que construir políticas de agresivamente invertir en la transmisión de nuestra energía, ¿verdad? Ahora, para poder utilizar, ¿verdad? Y Paraguay tiene que utilizar lo más que puede, porque si no estamos exportando desarrollo, y esa energía tiene que ser para desarrollar nuestro país. En todo este tema, si usted quiere desarrollar el país, necesita algo fundamental, la seguridad jurídica. Con la justicia actual que tenemos, ¿es posible? Cuando yo critico nuestro sistema de justicia, no lo hago por la realidad de lo que hoy estamos siendo testigos. Pero esto viene de años. A eso me refiero. Y yo vengo criticando de años. No digo porque de repente, no quiero que suene un discurso oportunista. Yo desde que fui candidato por mi lista propia a senador, vengo hablando de la necesidad de reformar nuestro sistema de justicia como un enorme... Acuso a nuestro sistema de justicia como uno de los mayores déficits, porque la impunidad, la cantidad de plata que se pierde por la mala justicia es impresionante. Es consecuencia de la impunidad. Y yo te voy a dar una primicia hoy. Yo estoy hablando con la OEA. Sí. Nosotros hemos suscrito un acuerdo internacional entre el Paraguay y ante la OEA en el año 96, en marzo del 96, para una cooperación en lucha contra la corrupción. Nosotros vamos a firmar un acuerdo después del 22 de abril para utilizar ese acuerdo y recibir el apoyo y la cooperación para fortalecer nuestro proceso de independencia de la justicia, la eficacia y capacidad, dotarle de capacidad a nuestros jueces y fiscales en la lucha contra la corrupción ante funcionarios públicos corruptos, ¿verdad? Es una cooperación que hoy se está dando en otros países que está teniendo un gran resultado, ¿verdad? Y yo estoy decidido, inclusive, no sé si antes o después, pero vamos a viajar, ya tenemos el diálogo establecido con la OEA y ellos están absolutamente dispuestos a cooperar con nosotros para mejorar la calidad de nuestra justicia, por un punto. Y en segundo punto, ya estamos trabajando nosotros en proyectos de leyes de reforma del Poder Judicial en el Senado de la Nación. Ese trabajo está culminándose. A través de una reforma a través de ley, no a través de la Constitución. En el caso, o se puede plantear una reforma constitucional en el caso de que no haya un gran acuerdo, porque para llamar tiene que haber un gran acuerdo, tiene que haber una columna vertebral mínima, un consenso mínimo, si no, no sabemos lo que puede salir de una simplemente llamar a una constituyente sin construir consensos mínimos, responsables, inspirados en el país y en la nación. A lo mejor sí se puede hablar de una reforma constitucional solamente para el área de la reforma del Poder Judicial, ¿verdad? Y también tenemos que decir esto, Carlos, tenemos que hablar sobre la renovación de las personas, porque no hay sistema jurídico que funcione con personas moralmente dañadas. Hoy el senador Peta publicaba en su cuenta de Twitter que el hijo del doctor Antonio Fretes es el abogado del funcionario de la Conmebol que le está demandando por $10 millones. Y aparentemente el doctor Fretes falló en la inconstitucionalidad contra la Conmebol. Esas cosas no pueden seguir ocurriendo. Si es que son ciertas, y no dudo de lo que escribió el senador Peta, porque incluso puso los documentos en su cuenta de Twitter. Eso no puede seguir ocurriendo. No puede seguir ocurriendo. Pero el problema es que nadie dice nada. Lo que hicieron con la declaración jurada era para hacerle un juicio político a todos inmediatamente, pero están allí vivitos y coleando. ¿Qué es lo que puede hacer? Si usted llega a la presidencia, ¿qué puede hacer para hacer un pacto y conseguir eso que usted dice? Si tiene que haber cambios, que se hagan los cambios y una lucha frontal contra la corrupción. Yo me comprometí a eso, Carlos. Yo voy a hacer los cambios.
voy a hablar con los diferentes partidos políticos respetando la independencia de los poderes, pero sobre la necesidad de darle un nuevo rostro a nuestra democracia y a nuestro poder judicial. Y voy a liderar un diálogo con las fuerzas políticas para renovar estructuralmente y también de hombres el Poder Judicial. Y yo estoy seguro que voy a tener el apoyo de gran parte de la ciudadanía. Yo creo que sí. Y si hace falta y el presidente tiene que hacer huelga en frente al Poder Judicial para enviar un mensaje contundente, vamos a hacer. Le tomamos la palabra. Tomamos la palabra. Tomame la palabra. Y ya estoy hablando con mucha gente que va a estar conmigo ahí. Nosotros vamos... Ser presidente para que nada cambie en el Paraguay no sirve, no vale la pena. Y yo recibí un mandato de gente que votó por algo que yo me comprometí en campaña. Y eso yo no voy a arriar las banderas y el mandato que recibí de un pueblo que tiene esperanza. El Paraguay quiere esperanza. No quiere más peleas, pero quiere un líder que tenga el carácter y la valentía de generar cambios, de profundizar cambios y que ese carácter y valentía sea parte de su itinerario político. ¿Qué va a hacer con la FTC en materia de seguridad? Vamos a reformar. ¿Va a desaparecer la FTC? No. Vamos a reformar, vamos a dotarle de una nueva doctrina. ¿Qué quiere decir reformar la FTC? Yo creo que necesita una nueva doctrina. Necesita de mayor capacitación, mayor tecnología, más armas, cooperación. Y hay voluntad de gobiernos que de hecho están cooperando y van a seguir cooperando, ¿verdad? Pero yo no voy a hacer que desaparezca. Imagínate lo que va a significar que desaparezca la Fuerza de Tarea Conjunta. El desánimo, van a venir vencidos, ¿verdad? Porque hace poco se le liberó a unos menonitas, pero porque se cumplió el proceso de pago. Sí. Entonces, el mensaje que le podemos enviar a la población paraguaya, que fuimos derrotados, ¿no? Nosotros yo tengo mucha esperanza de que vamos a tener buenos resultados en el futuro. Y respecto de la policía y las Fuerzas Armadas, ¿qué va a hacer? Dignificar. O el proceso de modernización tiene que, indiscutiblemente, una nueva doctrina, por ejemplo. ¿Qué se piensa? Por ejemplo, y las Fuerzas Armadas, hoy nosotros ya no tenemos amenazas de guerras internacionales. No solamente nosotros. Aparentemente. Bueno, hoy en el mundo cambió la doctrina de las Fuerzas Armadas. Hoy es algo mucho más cercano a la sociedad, cumplen un rol más cercano a las comunidades. Y también luchan contra el crimen organizado, tienen un rol diferente. Nosotros tenemos que recuperar la dignidad de nuestra fuerza pública, no recuperar, pero darle más dignidad, más fortaleza. Años y años de falta de apoyo a las Fuerzas Armadas. No hablo de este solo gobierno, este gobierno creo que fue inclusive uno de los que le apoyó mucho más que anteriormente, pero tenemos que recuperar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. ¿La reactivación del servicio militar? Claro que sí. De hecho, es ley, no es una Pero cuestión de marito. El tema es que no se cumple. Y el objetor de conciencia tiene por ley que servir a la comunidad, Exacto. Tiene que hacer un servicio civil a la comunidad. Y te voy a dar un ejemplo. Hay un colegio técnico en Itacurubí del Rosario que lleva el nombre del papá del senador Castiglioni, don Idilio Castiglioni. Es un colegio técnico donde ahí se le forman a tornadores, a mecánicos, a electromecánicos, a electricistas. 27 cupos nomás tiene por año, una donación de China a Taiwán. Y ahí se van los jóvenes que hacen un examen de ingreso y de 27, 25, Carlos, salen con un contrato de trabajo. Y ahí cumplen también el servicio militar obligatorio, haciendo un servicio civil a la comunidad. Y le voy a decir a las madres, hay muchas madres que me están mirando, porque tal vez, yo creo que acá también se siente, ¿verdad? Pero hay muchas madres solteras. El Colegio Técnico Nacional también era así en sus comienzos. Era así. Se diluyó. Y aparte, hay muchas madres. El 80%, 70% de quienes están hoy en extrema pobreza en el Paraguay son madres solteras, que no tienen la fuerza, por más perseverante que sea la mujer paraguaya, que no tiene dolor, que no tiene sufrimiento con tal de ver que su hijo prospere. Hoy hay una juventud que no
tiene el apoyo de la mano solidaria del Estado, ¿verdad? Y yo les pido que hagan una encuesta a esas madres solteras. ¿Qué piensan de que el Estado tenga una mano solidaria y que pueda haber el debate de un servicio militar obligatorio respetando absolutamente a los objetores de conciencia, pero que de los cuarteles se utilicen para dotarles justamente de alguna profesión? Lo que antes hacía la Fuerza Armada. Que haya disciplina, que conozcan la historia de nuestro pueblo, que recuperen ese amor al Paraguay, a la historia de nuestros héroes, que canten el himno nacional y que volvamos a recuperar la autoestima de ser paraguayo. Yo quiero que la gente vuelva a estar orgulloso de nuestro país, ¿verdad? Y esa mano solidaria del Estado, yo te aseguro que puede contribuir en la contención a una juventud que hoy, por falta de oportunidades, cae en vicios y no podemos darle la espalda a tanta juventud. Paraguay tiene un enorme bono demográfico, pero a esa juventud tenemos que dotarle de conocimiento, transferirle de conocimiento, o mañana puede ser una bomba de tiempo. Y el Estado, yo invito al debate. En Francia se instaló de vuelta el servicio militar obligatorio, y en otros países, creo en otros se iba a abolir y se rechazó en un referéndum la abolición, no me acuerdo en qué otro país fue, ¿verdad? Pero eso no tiene que ser un debate que genere una polémica hostil. Tiene que ser un debate natural, ¿verdad? Y yo propongo ese debate irracional. Irracional por sobre todas las cosas. En el tema de la reelección, ¿acompañaría usted le pregunto, la reelección, está a favor de la reelección? Sí. Y por un periodo, ¿estaría dispuesto a permitir una modificación de la Constitución que evite que los parlamentarios se eternicen como parlamentarios, como hace Macron en Francia, que presentó un proyecto de ley para que solamente estén 3, porque encontró a parlamentarios que están desde 1983 en el Congreso de Francia? Entonces, ¿acompañaría ese tipo de modificaciones de la Constitución? Acompañaría primero el proyecto que yo presento. De la reelección, el proyecto de la reelección. El proyecto de la reelección yo creo que es necesario, una reelección. No para el que está en el cargo, ¿verdad? Eso ya digo claramente, ¿no? Que no tomen ahora... Repita otra vez frente a la Cámara. Yo no quiero ser reelecto, si es que se apruebe la reelección. Mira, si yo lidero un debate para una reforma constitucional y yo voy a ser el beneficiado, de algún punto yo pierdo la autoridad moral y la autoridad política de pedirle al resto de la fuerza política debatamos, pero priorizando el interés nacional. Entonces, no es una cuestión... Y aparte, yo estuve en contra cuando la hizo Nicanor, cuando la hizo Lugo y cuando la hizo el presidente Carter. Gran coherencia voy a tener y ahora propongo yo para mí. Eso queda grabado. Si se habla de una reforma constitucional, quien convoque tiene que tener y dar el ejemplo que este debate tiene que ser inspirado en mejorar la calidad de vida. ¿Y respecto a los parlamentarios? Me encantaría. Yo primero volvería a intentar, obviamente ya no desde el Parlamento, pero desde la fuerza parlamentaria del coloradismo, que el coloradismo pueda proponer el desbloqueo de las listas, que ya fue un proyecto que yo propuse el primer año y que no tuvimos la suficiente mayoría. Yo creo que es necesario elevar la calidad y nuestra calidad de nuestra representatividad. ¿Y una permanencia? Para las internas, porque después, mientras que el cronograma electoral sea conjunto, presidenciales más congresuales, no podemos tener debates diferentes, ¿verdad? El partido tiene que presentar una propuesta única al pueblo paraguayo. Entonces, por esa lógica del debate nacional, no podemos nosotros abrir las listas en las nacionales, pero sí en las internas, y que inicia un proceso de... Pero estaría de acuerdo en limitar... En limitar el periodo de... Estaría de acuerdo. A los parlamentarios. ¿Y la revocatoria de mandato? Porque la renovación es saludable en la política, ¿verdad? La acumulación y la eternización del poder naturalmente corrompe, ¿verdad? Entonces yo creo que si hay, así como el presidente, los gobernadores no pueden ser reelectos, bueno, hablemos de limitaciones también para los parlamentarios, me parece absolutamente saludable. Óscar González Daer, ¿es una piedra en su zapato? Es decir, ¿puede perjudicar las chances del partido? Yo dije que a mi criterio él tiene que dar un paso al costado, que le va a venir bien a él, una agonía innecesaria para él y su familia, para el partido y para la democracia. Hasta ahí, Carlos, ya.
pero nada más puede hacer. No le puedo mentir a la gente. Más ¿Usted que habló con él? ¿Tuvo la oportunidad de hablar con él? No, yo no hablé con él. ¿No habló más con él? Yo no hablo con él hace 2 años. ¿Hace 2 años? No. ¿Incluso estando juntos en el Parlamento? No. Tampoco tengo nada personal en contra de él ni de nadie. ¿Verdad? Y aunque no creas, por más de que creo que le va a venir bien que él dé un paso al costado, no me gusta mucho tampoco, porque me imagino que él y su familia no estarán pasando bien. Entonces constantemente, ¿verdad? Ya no me siento cómodo. ¿Sí? Tengo que ser sincero, ¿verdad? Ya mi posición es clara. Si es por mí que dé un paso al costado, le va a hacer bien al partido, a la democracia, a él, pero no quiero seguir insistiendo yo, ser un provocador, porque me imagino que hay una familia atrás que está sufriendo, ¿verdad? ¿El presidente Carter debería renunciar para asumir como senador? Yo creo que sería saludable. Es una decisión que la va a tomar él, ¿verdad? ¿Habló con él? Hablamos cuando yo le informé que iba a renunciar al Senado, que también el vicepresidente de la República va a renunciar, el vicepresidente Juan Afara, ¿verdad? Hablamos de que eso sea parte de un estudio dentro del partido, que, bueno, por la prioridad electoral y ¿Usted renuncia mañana? ¿Ya para cuándo renunciaría? No sé, tengo que hablar con él, pero es parte de lo que hemos acordado con él. Pero usted conteste que también el presidente debería renunciar. Yo creo que va a ser saludable, ¿verdad? Pero reitero, es una opinión personal mía. ¿Usted sabe lo que se va a crear si eso sucede? Si renuncian los dos, ¿quiénes asumen? No, si renuncia el vicepresidente de la República, se elige otro vicepresidente. Se elige otro vicepresidente. Y ese es el que asume. Bueno, ese asume. ¿Y Lugo? No. ¿No hace falta que renuncie? No, Lugo no va a asumir, no tiene posibilidad de asumir, porque si renuncia al vicepresidente, claro, se elige otro vicepresidente. Ya ocurrió eso. Ya ocurrió, sí. Al elegir uno, asume el vicepresidente, claro. Y eso le corresponde al presidente de la República elegir. Y tendría que ser antes de que jure el nuevo Senado. Yo reitero, ¿verdad? Sin hacer un análisis profundo, yo no puedo saber que no soy abogado, sí, ¿verdad? Pero hoy creo que eso sería saludable, ¿verdad? Pero reitero, eso tenemos que evaluar en la mesa del partido con los apoderados y también cuidar los intereses del partido, ¿verdad? Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que esto no sea la última vez antes de las elecciones de abril que esté con nosotros, porque hay muchos otros temas que quisiéramos seguir profundizando y si es posible, un debate con Efraín Alegre y los otros candidatos sería espectacular. ¿Se animaría? Sí, con mucho gusto. Yo te cuento, acá hay millones de invitaciones. Sí, Carlos, seguro. O sea, quiero nomás no hablar de a cuál asistiríamos. Mi equipo está trabajando por la enorme cantidad. Hay uno preparado por algunos canales en lo que ya creo que ya dieron conformidad, ¿no? No, todavía no, ¿verdad? Porque hay muchas, está la RP que quiere, creo que Dende quiere, obviamente muchos programas de comunicadores políticos, como ustedes quieren, o sea, a lo mejor satisfacer a todos va a ser un poco complicado por una agenda, me imagino que tanto Efraín como nosotros sí tenemos una agenda muy dinámica, muy agitada, ¿verdad? Pero a mí me encantaría poder debatir en su momento y que eso se arregle entre nuestro equipo de trabajo, a ver cómo podemos hacerlo, a lo mejor, no sé, 1 o 2 debates, no sé, pero no tengo ningún problema. Perfecto. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, y gracias a toda la gente. El senador Mario Audo Benítez así estuvo en el péndulo durante 1 hora. Ahora vamos a una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar sobre el acuerdo entre el Mercosur, la Unión Europea, la situación de Venezuela, la situación de la corrupción. ¿Qué pasa en Europa con Paolo Berizzi, embajador de la Unión Europea en nuestro país, y Hugo Sobral, director adjunto para las Américas de la Unión Europea? A la vuelta de la pausa. Y ya entramos en el último bloque del péndulo. ¿Qué tal, don Hugo Sobral, director adjunto para las Américas de la Unión Europea? ¿Cómo anda? Bien, gracias. No, gracias a usted por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Embajador Paolo Berizzi, ¿cómo está? Muy bien,
como siempre, muy contento de estar aquí. No, para nosotros es un placer que ustedes estén. Bueno, a ver, don Hugo, cuéntenos, ¿qué es lo que la Unión Europea decidió respecto de Venezuela? Comencemos por ahí. ¿Qué es lo que decidió respecto de Venezuela? Bueno, estamos acompañando la situación con preocupación. Estamos ya desde hace 2 años emitiendo declaraciones y enviando mensajes muy claras al gobierno venezolano que es necesaria una vía de negociación y una negociación política para superar la crisis actual, y hemos sido muy claros a este respecto, que es necesario respetar las instituciones democráticas, es necesario respetar los derechos humanos, es necesario consolidar la democracia y el Estado de Derecho. Y recientemente, una vez que la situación nos estaba evolucionando en un buen sentido, los Estados miembros de la Unión Europea han decidido adoptar medidas restrictivas, algunas sanciones para algunos altos funcionarios venezolanos. Son sanciones, digamos, muy especializadas, que solo visan a determinadas personas, que no afectan a la población en general, porque una de nuestras preocupaciones es justamente evitar que la población sufra aún más de lo que ya está pasando en este momento. ¿Qué tipo de sanciones son las que se aplicaron? Son sanciones donde se congelan bienes y no se permite emitir visados, entonces son restricciones de viaje para estas personas. No, digamos que esto de las sanciones no es algo que a la Unión Europea le guste tomar, pero una vez que la situación no estaba evolucionando en la buena dirección, los Estados miembros han creído que esta era una señal importante que enviar al régimen, que era necesario justamente cambiar de orientación. Nosotros como estaba diciendo, lo que apoyamos es una solución negociada, una solución política entre gobierno y oposición para superar la crisis actual. ¿Y cómo respondió Maduro? Llamando a unas elecciones, a unas multielecciones finalmente, y con toda la Asamblea Nacional de su parte, todo el colegio electoral de su parte, la justicia de su parte, manteniendo a los presos políticos en las cárceles. No es precisamente la mejor de las respuestas que uno esperaba, ¿no? No es la respuesta que se esperaba. Nosotros hemos visto el colapso de las negociaciones en la República Dominicana con preocupación, justamente porque apoyábamos ese proceso de diálogo, y creemos que la convocatoria de elecciones anticipadas sin el acuerdo de la oposición, sin una reforma del Consejo Nacional Electoral, con inhabilitación de la oposición, de algunos partidos de la oposición, no nos parece que sea el buen camino. Todavía es posible cambiar esto, pero es verdad que las decisiones tomadas recientemente nos preocupan y no van en la buena dirección. ¿Ustedes conocen una dictadura que haya caído con votos? No creo. ¿Venezuela es una dictadura? Nosotros no queremos, digamos, interferir en los asuntos internos de otros estados. No queremos pronunciarnos, digamos, sobre... Nuestra posición sobre Venezuela no es una posición ideológica, es una posición de principio, es una posición que valora justamente la democracia, el Estado de Derecho, la institucionalidad del país, la Constitución venezolana, y son estos principios que nosotros reiteramos que es necesario respetar y que esperemos que sea posible respetar. Bueno, para que no me responda, es decir, directamente, y usando un términos más diplomáticos, ¿Venezuela es una democracia para la Unión Europea o no? Hay grandes fragilidades y problemas democráticos en Venezuela en este momento. Creo que se está deteriorando la calidad del sistema, la separación de poderes. Eso se está deteriorando progresivamente y es una preocupación. La democracia no es solamente el voto, es también justamente la separación de poderes, una justicia independiente, respeto
por el poder legislativo también. Y respeto a los partidos políticos de oposición. Respecto a los partidos políticos de la oposición, la libertad de expresión, todo eso es parte de democracia y es verdad que hay factores de gran preocupación en todos esos dominios. ¿Usted cree que Venezuela tiene todos estos principios que usted acaba de mencionar? Como he mencionado, creo que hay problemas y esos problemas se ven en la polarización social que existe, en la polarización política, hay problemas en todos estos dominios. Bueno, ¿y cómo está la negociación con Unión Europea-Mercosur? Está avanzando, estamos justamente esta semana negociando. Pero son 20 años. Son 20 años, 20 es verdad. años, don Hugo. Es verdad que estamos novios hace 20 años y ahora hay que casar, hay que dar el sí. Mucho tiempo. Hay mucho tiempo, pero yo creo que ahora se está negociando con Más seriedad. aceleradamente. Con seriedad. Se está negociando sin líneas rojas, todos los temas, y nosotros estamos en un maratón. Hemos ya corrido 40 kilómetros y estamos en el último kilómetro. El último kilómetro es el más difícil, como todos los que hacen los maratones saben, pero ya hemos recorrido 40 kilómetros y queremos ahora llegar al final. Y en eso estamos trabajando, estamos comprometidos. Estas reuniones en Paraguay, como con la presidencia pro tempore, ¿hace que se aceleren las negociaciones? Sí, sin duda. En hecho, estamos muy satisfechos que Paraguay ahora tenga la presidencia pro tempore y esperamos poder concluir la negociación con Paraguay como presidencia, bajo la presidencia paraguaya, y que se pueda anunciar y firmar bajo presidencia paraguaya. ¿Y qué es lo que impide un acuerdo? Se hablaban de proteccionismo de ciertos países europeos y se hablaba se señalaba fundamentalmente a Francia como uno de los que impedían un acuerdo final. ¿Sigue siendo ese proteccionismo del sector agrícola, ganadero, uno de los principales obstáculos? Lo primero que gustaría decir es que estamos hablando de un acuerdo de asociación. Sí. Esto es un acuerdo amplio, global, un acuerdo que tiene una componente política, una componente de cooperación, una otra de comercio también, pero el comercio es una parte del acuerdo, no es todo el acuerdo. Es un acuerdo de asociación, es un acuerdo político y creo que concluir este acuerdo envía justamente una señal importante al mundo que estos dos bloques, la Unión Europea y el Mercosur, están comprometidos con soluciones multilaterales, cooperativas, con el comercio abierto, basado en reglas. Yo creo que eso es una señal muy importante que los dos bloques estarán enviando al mundo si concluyen este acuerdo. Los temas que faltan son temas de los dos lados. Hay productos sensibles, sectores más sensibles en los dos lados y hay que, digamos, encontrar las buenas soluciones para que este acuerdo después también pueda ser ratificado por todos nuestros parlamentos y aceptado también por nuestras poblaciones. Y entonces en eso estamos intentando encontrar buenas soluciones para esos sectores más sensibles de los dos lados. ¿Y cuáles son, a ver, se puede enumerar uno o dos temas sensibles que siguen siendo foco de la discusión? Bueno, yo creo que... ¿O foco de ese entendimiento, por lo menos? Yo creo que, digamos, es verdad que se está discutiendo la cuestión agrícola, las ofertas agrícolas, pero también se están discutiendo otros temas como compras públicas, como servicios, y todo eso, digamos, es necesario encontrar un equilibrio en todas estas propuestas y en los intereses ofensivos de cada uno de los lados para que en el final tengamos un acuerdo ambicioso pero equilibrado. La presidencia o la irrupción en los países de nuevos presidentes aceleró el proceso en estos últimos 2 años, 3 años, de diálogo, de consenso, de acuerdos. Lo que yo puedo decir es que, por ejemplo, Paraguay siempre ha sido un país que ha apoyado este acuerdo. Paraguay está muy comprometido con esta negociación desde el inicio, desde que se está discutiendo. Es verdad que, como se dice, algunos socios mayores de Mercosur tenían alguna resistencia más, pero ahora creo que existe una coyuntura política favorable a la conclusión de este acuerdo y es necesario aprovecharla. Definitivamente, me gustó eso. Hay una coyuntura política y hay que acelerarla. Ojalá sea posible. Para que usted no se quede tan callado, embajador. Para que usted no se quede tan callado, porque don Hugo acaparó estos primeros 15 minutos de este bloque.
¿Cómo está? ¿Cómo están nuestras relaciones? Paraguay, ¿de qué está ayudando fundamentalmente la Unión Europea ahora a Paraguay? Primero, la Unión Europea es amiga de Paraguay y vemos esta amistad también en las relaciones, en la manera donde Paraguay nos trata. Y eso nos gusta mucho. Somos verdaderamente socios de Paraguay. ¿Qué significa concretamente? Significa que nuestras relaciones con Paraguay son relaciones políticas, son relaciones económicas, son relaciones de cooperación. En la parte política dialogamos, cooperamos, como quizás saben, Paraguay nos pidió de enviar una misión de observación electoral para las elecciones del 22 de abril y con mucho gusto hemos aceptado y habrá una misión bastante grande de observación electoral que luego hará también unas sugerencias y recomendaciones para basada en sus observaciones de cómo se podría mejorar la situación en los años que vienen. En la parte económica estamos justamente negociando un acuerdo, parte del cual es también un acuerdo comercial, y estamos ayudando muchísimo a hacer el doing business, ¿no? Entonces, ayudar a desarrollar inversiones, a llevar más inversiones europeas aquí en Paraguay. Por eso hay que también ayudar a Paraguay a desarrollar un clima favorable a las inversiones. ¿Qué les falta a Paraguay para que tenga un mejor clima para las inversiones? Bueno, tiene un clima bastante bueno a las inversiones. Ya vemos que hay muchas inversiones a Paraguay. ¿Qué le falta? Es un poquito, bastante bajo los ojos de todo. Sobre todo infraestructura es lo que hace falta y quizás unos empresarios nos dicen que tienen un poquito de dificultad en encontrar mano de obra calificada. También. Estas cosas le faltan. Si no, del punto de vista fiscal, del punto de vista del costo del trabajo, son cosas que están a un nivel que atrae mucho a los inversores extranjeros. ¿Y en cuanto a la seguridad jurídica? La seguridad jurídica es efectivamente un problema, porque es una de las cosas que los inversores nos dicen. Pero de eso ya habló con el senador Mario Abdo Benítez hace poco. Sí, la justicia para los empresarios que encuentro sigue siendo un problema. ¿Por qué es un problema? ¿Qué le dicen los empresarios? Sobre todo me dicen que es imprevisible un poquito el resultado de un juicio, pero es lo que me dicen. Yo nunca he vivido personalmente. Claro, porque mire, es importante lo que usted está contando, porque estas cosas generalmente los embajadores no cuentan al público. Y nosotros muchas veces como medios de comunicación o como periodistas comunicamos a la gente, pero hace falta una voz autorizada de alguien que está en el tema, que recoge las impresiones de los empresarios y que demuestran cuál es la preocupación principal. La seguridad jurídica definitivamente es la principal preocupación de los empresarios europeos. Una de las principales, seguramente, pero nosotros hemos hablado con los candidatos presidentes, con varios, y efectivamente todos nos dicen que hay un problema de reforma del sistema judicial. Entonces yo le creo y efectivamente lo constato también en los empresarios. Por eso creo que nosotros tenemos que seguir apoyando una posible reforma o lo que quieren reformar el sistema para, en este marco de ser más socios y amigos de Paraguay, si alguien quiere mejorar, nosotros podemos llevar unas experiencias positivas en Europa de donde fue posible mejorar la situación. Eso son cosas que se puede hacer sin problemas. Ojalá se pudiera hacer, ojalá pudiéramos clonarle a los jueces europeos y convertirlos en paraguayos y traerlos a Paraguay por lo menos durante 30, 40 años para que este país se vuelva más previsible para las inversiones, porque creo que la previsibilidad es fundamental para las inversiones, don Hugo. Sí, es verdad. Yo creo que un sistema de justicia independiente, eficaz y rápido
son condiciones esenciales justamente para las inversiones. Pero yo también añadiría un punto importante de nuestra cooperación con Paraguay. Nosotros, uno de los sectores más importantes de cooperación con Paraguay es el sector de la educación, justamente la formación de calificación humana. Y eso, bueno, se aplica a todos los sectores, incluso también a lo de la justicia. Bueno, y creo que, bueno, es un aporte que la Unión Europea puede traer, justamente de la cualificación y de la formación, que se aplicará, no sé, en la justicia, pero también en sectores más productivos, más industriales. Y creo que también con el acuerdo de Mercosur, creo que servirá de incentivo a más y mejores inversiones de más calidad, más trocas comerciales y mayores beneficios para la población en general. Qué interesante. Sería todo un tema que pudieran ayudar en la formación de jueces y fiscales en Paraguay, porque hace falta justamente uno de los déficits en este tema de la seguridad jurídica. Volviendo a Europa, hay un movimiento en Inglaterra que pretende llevar nuevamente a unas elecciones el tema del Brexit. Creo que hay un movimiento, un movimiento que se está formando nuevamente en Inglaterra, pidiendo otro referéndum y que pediría otro referéndum para el Brexit, para no salir de la Unión Europea. ¿Es así? No creo que eso sea, digamos, la opinión de los partidos mayoritarios en Inglaterra. El Brexit es un proceso doloroso para nosotros, creo que doloroso también para nuestros amigos ingleses. Es un proceso que no lo deseamos nosotros, pero que, digamos, respetamos la voluntad popular que ha salido de un referéndum, y ahora hay que, digamos, hacerlo de la mejor manera posible y de una manera que nos permita, digamos, mantener relaciones privilegiadas con un país que seguirá siendo un país importante en Europa, pero que dejará de ser miembro de la Unión Europea. Entonces, ahora en lo que estamos es justamente tratar de la separación, pero de una manera civilizada y de la mejor manera posible para los dos lados. ¿Hay otros países que están pensando también en salir de la Unión Europea? No, yo creo que el Brexit ha sido un ejemplo a no seguir y creo que otros Estados miembros o ningún otro Estado miembro se está planteando la cuestión en este momento. Al revés, yo diría que el Brexit ha sido un incentivo, ha sido un refuerzo del europeísmo en Europa y de la creencia en la Unión Europea, porque la gente se ha dado cuenta. Creo que a veces el problema de la Unión Europea es que la gente se habituó a la Unión Europea y ya lo daba como adquirido. Y el Brexit ha demostrado que en hecho las cosas son reversibles, que nada es eterno. Y entonces yo creo que ahora la población le da más valor a la Unión Europea y a lo que ha conseguido con la Unión Europea, la libre circulación, el euro, una moneda común, protección social. Yo creo que todo eso ahora la gente le da más valor en los otros países de la Unión Europea. Bueno, es posible que la situación de Cataluña, ¿cómo la Unión Europea ve la situación de Cataluña en España? Bueno, es una situación, digamos, nosotros en cuanto a Unión Europea no nos pronunciamos, lo que decimos, nuestra posición es que es una cuestión interna de España y tiene que ser decidido bajo el marco constitucional español y confiamos, digamos, en la gestión del gobierno español para hacerlo, digamos, de una forma constitucionalmente apropiada. Si se impone la independencia de Cataluña, ¿sería aceptado por la Unión Europea o no? Ese es un, digamos, es un tema hipotético. Sí, claro, es una hipótesis. Es un tema hipotético, sí. Y no me gustaría contestar a pero una cuestión hipotética. Pero posible. Lo que queremos es mantener justamente una España unida, fuerte, como un Estado parte importante que es de la Unión Europea. Creo que ese es el esencial y, bueno, y todos los deseamos. Y si no se cumple el deseo, ¿qué pasa? ¿Qué decisión podría tomar? ¿Podría adherirse Cataluña como país independiente a la Unión Europea? Hay un proceso, bueno, los tratados europeos prevén un proceso de adhesión de nuevos estados que implica el acuerdo de los demás. Entonces, ese proceso de adhesión está bien explicitado en los tratados. Bueno, para cualquier
país europeo no parte de la Unión Europea, tiene que seguirse lo que está previsto en los tratados. Es decir, que hay pasos, Hay pasos, sí. que las normas indican que hay que dar. Hay que dar, sí, y que no son, digamos, todos tenían que cumplirlos. ¿No? Porque a mí me gusta leer todo lo que pasa en Europa y sigo, sobre todo el problema de Cataluña, por el impacto que tenía mediáticamente, y leí a algunos referentes, importantes figuras de la Unión Europea, en principio decir que no lo iban a aceptar a Cataluña si es que la independencia no se llevaba de acuerdo a las normas existentes en España. No sé si las mismas opiniones seguirán o habrá cambiado algo, pero me gustaría saber si es que hubo algún cambio en esas posiciones. Como le contesté, digamos, el proceso de adhesión a la Unión Europea está tipificado en los tratados y se tiene que seguir para cualquier Estado. La Unión Europea es una comunidad de derecho, de leyes, y entonces justamente lo que estábamos hablando, eso, la certidumbre jurídica, sí, es algo que es muy importante para la Unión Europea. Entonces no habría desviaciones, se tendría que aplicar lo que está previsto sin más. Sin más. Sin más. Embajador, ¿usted cómo ve todo el proceso político en Paraguay? ¿Qué le llama la atención del proceso político en Paraguay? Bueno, me llama la atención. En los últimos tiempos empezamos a escuchar discusiones en esta preparación de la campaña electoral sobre los temas centrales que de uno ya hemos hablado, justicia, de otros temas de la economía, y eso es un momento interesante. Igualmente interesante me parece que en los últimos tiempos se habla mucho de casos de corrupción o de tráfico de influencias. Son cosas, bueno, yo llevo solamente 6 meses en Paraguay, justo 6 meses. Pero justo llegó en el momento exacto. Y ahora veo un movimiento que me decía no había de esta forma antes. Entonces son todos pequeños señales que las cosas podrían mejorarse en el futuro, en los que son identificados como los problemas del país. Y si pudiera contar algo que realmente se ríe, ¿no? Si pudiera contar algo que, algo que le llamó en particular la atención de la política paraguaya, ¿qué sería? Que me llamó la atención de la política paraguaya, sí, con respecto a otras partes de la política. Me llama la atención varias cosas. Uno, por ejemplo, el debate sobre el sistema judicial. Otro es un debate que hay sobre la deuda pública, que efectivamente mucho menos que en muchos países de Europa, pero ahora se está convirtiendo justamente, creo que lo mencionaba también el senador Aldo Benítez, no es tanto un debate sobre la deuda, sino qué hacer con el dinero público, si son gastos fijos o gastos o inversiones reales en infraestructuras. Y eso es un debate que me interesa mucho y que hay unos sectores de la política que están llevando adelante con ideas nuevas, yo diría, sobre la independencia del Poder Judicial, sobre las inversiones más productivas. Sería unas señales positivas, yo creo, para el futuro. Embajador, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Don Hugo, muchas gracias también a usted por compartir este espacio. Muchas gracias. Para nosotros es un honor que hayan venido. Y ojalá se concrete cuanto antes y se recorran rápidamente y juntos esos 2 últimos kilómetros de la maratón. Ojalá. Sí. En eso estamos trabajando. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar. Bueno, señoras y señores, esto ha sido El Péndulo del día de hoy. Los esperamos de nuevo el próximo miércoles. Hasta entonces.